Muy buenas noches. Soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad UNAD. Este es mi trabajo final para la materia de tratamiento digital. Voy a pasar a mostrar lo que debía hacer. Entonces, para la etapa final, se debía realizar la implementación de 6 efectos sonoros, que son flanger, delay, reverse y panorama estéreo, trémolo y ecualizador. Cada estudiante debía escoger un efecto y debía hacer la implementación en Simulink. Aquí está la implementación de mi circuito. El circuito está alimentado por un audio que nos proporcionó el tutor. Es un audio de una guitarra que tiene 44.100 muestras. Mm, Luego pasé a colocarle un switch para hacer una comparación, pues para que habilite o el sonido de la guitarra o el de este señal seno de 100 Hz. Luego pasa a 4 switch que hacen lo mismo que el switch anterior. Habilitan cada uno de los 4 efectos que están acá. Después de que la señal sale de cada uno de los efectos, pasa por una etapa de amplificación o de ganancia. Una etapa de ganancia. Este caso está calibrada a todas, es variable. Yo puedo con un scroll definir cuánto va a variar. Aquí puedo mostrarles, va de 0 a 1. Luego las señales se suman, los 4 efectos, junto con la señal pura. O sea, la señal original que viene del sonido de la guitarra en este caso, pasa por un filtro. Después de pasar al sumador, sale ya la señal mezclada, pasa al efecto de reverberación y por último pasa al efecto de panorama. Voy a mostrarles cada uno de los componentes en su interior. Permítanme un momento. Entonces aquí viene la señal. El primero es el delay, que es un retraso. Tiene 2 retrasos, como podemos ver. Después de esto tiene una pequeña etapa de ganancia. Luego pasa un sumador y por último sale. Un momento, por favor. Luego está el efecto llamado trémolo. En su interior lo que vamos a encontrar es una señal seno que fue configurada a 5 Hz con una amplitud de 1. Las muestras son de 44.100 y los cuadros son de 256. Viene la señal original, que sería la señal de la guitarra. Se multiplica en esta parte con la señal seno y ya saldría para el sumador. Está el efecto flanger, que fue el que elegí yo. En este caso, pues el efecto flanger simplemente se toma el sonido original que viene de acá, pasa por la señal, pasa por un pequeño retraso o delay, que tiene que ser muy mínimo. Se combinan las dos señales. Entonces aquí está el seno. Viene por un bloque constante de 25. La señal seno fue configurada a 0.5 Hz con una amplitud de 15. Al igual que las demás, tiene un tiempo de muestreo de 44.100, 1/44.100, y los cuadros son de 256. Viene la señal original, como ya les indicaba. También se combina con la señal seno, una constante para amplificarla. Se suma, luego pasa a la señal original junto con el seno y la suma para para hacer el retraso
y luego de esto se suman las dos señales. Después de esto tenemos el otro efecto que sería el de saturación. Ahí tiene el límite máximo y el límite inferior, que va desde 0.2 hasta menos 0.2. Pasa por cada una de las ganancias. Esta es la señal pura, o sea, la señal original. Luego pasa por un sumador, continúa el efecto de reverberación, que tiene una realimentación. Su salida es realimentada, como podemos ver, a la entrada. Este módulo consta de la señal original, un retraso que podemos ver acá, junto con una ganancia, una muy pequeña ganancia, es de apenas 0.2. Entonces, como les decía, está siendo también retroalimentado. Se suman las dos señales, la original y la del retraso con la pequeña ganancia. Después de esto, la señal es sumada. Se suma la señal que ya viene de esta etapa, de donde vienen todos los efectos, junto con la del efecto de reverberación. Y luego pasa a la última etapa que se llama panorama. Esta es una etapa simplemente, eso es lo que conocemos coloquialmente como estéreo, que hace el efecto de que suene en un parlante o en el otro o intercalado, en el izquierdo o el derecho. Simplemente consta de la señal que ya venía de la etapa del efecto de reverberación. Tiene unas pequeñas ganancias, como vemos, de 0.5. Tenemos una señal sinusoidal que fue configurada apenas a 0.2 Hz con amplitud de 1. Esta señal, la señal original, se multiplica con la señal del seno. Luego de esto es amplificada a 0.5, continúa hacia un sumador, donde se suma con la señal original, pero amplificada a 1.5, y luego pasa a este módulo de Matrix, que lo que hace es unir las dos señales, porque aquí se generan las dos señales para que haga el efecto de estéreo. Voy a ponerlo a reproducir. Aquí coloqué un medidor en la escala del tiempo, un analizador de espectro. En este caso no lo tengo conectado, pero lo voy a conectar al final. Aquí en el switch lo tengo habilitado a la señal del audio que nos compartió el tutor. Y vamos a iniciar. Y está cargando, démosle un segundo. En este momento inicia. Voy a subirle volumen. Aquí podemos ver el análisis espectral. Es la salida final. Aquí se pueden ver las dos señales. Cuando vemos que una tiene mayor ganancia que la otra, implica que está saliendo, es una de las señales del parlante izquierdo o el derecho. Van intercalados, ya sea la azul para el parlante derecho y la amarilla para el parlante izquierdo. Aquí vamos a empezar a activar cada uno de los sonidos y los efectos, aunque ya tengo activado, ya está reactivado el trémolo, lo voy a apagar. Ese sería el sonido original, donde no ha sido tratado ni ha pasado por ninguno de los efectos. Vamos a empezar por el efecto del delay.
Voy a mostrar acá con el Times Scope. Este sería el de acá. La gráfica, cuando tenemos activo el efecto del delay, si lo apago en el switch, pues obviamente la señal va a decaer, como podemos ver. Aquí ya podemos ver que la señal sigue constante, porque pues igual está saliendo la señal original. No, pues se cayó, qué pena, se cayó, porque tiene 0 de amplitud. El siguiente efecto es el trémolo, que lo voy a activar. El siguiente efecto es el flanger, que tiene es como un efecto de metalizado, por lo que es la señal original, más la misma señal con un muy pequeño retraso. Así sonaría. Este sería el efecto de saturación. Y siempre hemos estado escuchando el efecto de reverberación y el efecto de panorama. Muchas gracias. Hasta luego.